vamos a exponer el tema El hombre espíritu encarnado y nuestro equipo está formado por Aranza, Blanche, Sophie, Alejandra y yo. Bueno, primero voy a hablar sobre la libertad física, que se supone que este es un concepto negativo y también tiene ausencia de impedimentos y ausencia de violencia, que esto es lo que yo puedo llegar a hacer. Y aparte, como otro punto, es que yo no puedo ser libre porque alguien me lo impide. Y un ejemplo que puedo hacer de las otras dos lecturas es la del Principito, que a lo mejor el Principito no puede ser libre porque la planta se lo impide porque quiere que se quede, y el mismo Principito se lo impide a él mismo. El siguiente tema del que voy a hablar es la libertad moral. Se supone que este trata de ordenar tus pasiones para que puedas llegar al bien, y tienes que tener dominio de ti mismo para que puedas decidir buscar lo que se debe buscar. Aparte, si tienes bien ciertas virtudes, puedes tener esta cierta libertad, que son la templanza, que son las pasiones, la prudencia, que es la inteligencia, y la fortaleza, que se caracteriza por la voluntad. El último tema del que voy a hablar es la libertad de elección, que es donde puedes elegir muchas opciones. Es elegir entre una cosa u otra y depende de mi decisión. Existen dos tipos de libertad. Una es libertad de acción, que puedes decidir entre el sí o no, y libertad de especificación, que es que sí, pero de qué manera, explicándolo, y no, pero de qué manera. Y por último voy a hablar de las formas de negar la libertad. Se divide en partes. El primero es determinismo físico, que es cuando tienes que seguir las leyes de la naturaleza. Determinismo fisiológico, que es el comportamiento humano. El tercero es determinismo psicológico, que es la mente y el subconsciente. Y el último, que es el determinismo psicológico, que es como nos educan. Y otro ejemplo que podemos poner es el del Principito, que él decide visitar los planetas, y pues tiene que decidir entre una cosa, entre dejar a su planta o visitar, y es como toma su decisión. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la crítica del deteriorismo, y bueno, inmediatamente al tomar una postura sobre el deteriorismo, tomamos conciencia sobre lo que es, en otras palabras lo conocemos, y tomamos una postura para evitarlo. Y cuando lo evitamos, obviamente para poder evitarlo es necesario conocer, porque para poder evitar algo tenemos que conocerlo. Y las negaciones es lo que hace real a este tema, porque las negaciones siempre son las que nos ayudan a ver si el tema existe o es ficticio. También en otra parte nos habla sobre que la libertad es limitada, y de no ser limitada se convierte en un libertinaje. Ahora, aterrizando en las lecturas que el profe nos dio, yo voy a poner como ejemplo el libro del Principito, y bueno, es cuando el Principito decide dejar a la planta para poder viajar en otros países, y ahí es cuando utiliza su libertad. Pero cuando llega a los países, a los diferentes países que visita, él respeta el orden que está estableciendo los países. Entonces utiliza su libertad para decidir viajar, pero cuando llega a otro planeta y existe un orden diferente al que es en su planeta, tiene que respetarlo. Estas son las delimitaciones de la libertad, porque si él hubiera llegado a otro planeta y no hubiera respetado los límites que existen, sería libertinaje. Ya que el sujeto es el que ejerce la libertad en este caso, y el sujeto está delimitado por reglas físicamente, fisiológicamente, la libertad también está delimitada. Ahora, es claro que es necesario que exista un sujeto que ejerza la libertad, porque de lo contrario, la libertad solo sería una ilusión. Título 3, que es la naturaleza y justificación de la libertad de elección. Esta nos habla que un acto libre debe de tener una razón de ser, y esta razón de ser es la voluntad. En esta libertad de elección hay tres pruebas: la prueba fenomeológica, la prueba moral y la prueba metafísica. Voy a decir dos de las pruebas, que es la fenomeológica y la de la moral. La fenomeológica se divide en tres incisos. Bueno, en la prueba fenomeológica hay tres incisos. Uno de los incisos es la de liberación, que tiene que ver con la búsqueda, la exploración
elaboración y la investigación del objeto que se va a hacer o a tener. Por ejemplo, cuando vas a comprar un coche nuevo, debes de preguntar cuánto cuesta, qué es lo que tiene, cuánto consume, o más bien todo lo que tiene un carro. En el B, bueno, en el inciso B, está la justificación. Y en el C tenemos a la elección. Ahora me toca decir el juicio práctico. El juicio práctico tiene que ver con los pros y los contras. Por ejemplo, retomando el ejemplo del coche, era de lo que tiene, si tiene algún defecto, alguna falla, si le falta algo, o si lo voy a comprar, que esté todo completo. Luego sigue la elección. La elección es el acto libre que viene del resultado del diálogo, la inteligencia y la voluntad. Eso precede a las decisiones que están, bueno, en la elección hay 3 incisos, que es el que lo precede, el que la acompaña y el que la sigue. El que precede son las decisiones que tenemos al alcance de la mano. El que la acompaña son las decisiones muy personales. Y la que le sigue es la experiencia que en sí no están en los actos, pero que no dependen de nosotros. O sea, la experiencia no existe en los actos que no tengan que ver nada con nosotros. De ahí, el segundo punto habla de la moral. Y la moral dice que afirma el concepto de la libertad, pero como que carga también el peso en la responsabilidad. Entonces, también habla de la responsabilidad. Dice que la responsabilidad tiene que ver con la persona que atribuye a sí misma el valor de los propios actos, o sea, de los actos nuestros. Y luego sigue el tercer punto que nos va a explicar Sofía. Bueno, yo les voy a hablar de la prueba metafísica, que es la prueba que parte de la naturaleza, y es donde el hombre se da cuenta de la realidad, de lo finito y lo concomitante, donde podemos ver que la voluntad busca el bien, que es el finito, y el concomitante es el que no agota la totalidad del querer. Les voy a hablar del significado humano de la libertad. Y bueno, afirmar que el hombre es libre significa decir que posee la capacidad de tomar en una mano su propio actuar hasta el punto de pedir o del poder de decir que es verdaderamente mío. En este sentido de la libertad, es la condición por la que el hombre se realiza como sujeto, es decir, como fin. La libertad no es un atributo de la naturaleza humana, sino un ideal o una aspiración o una conquista. La libertad se manifiesta y se realiza al actuar. La libertad entendida es la capacidad del actuar, sabiendo qué se hace y el por qué se hace. Se relaciona intrínsecamente como la responsabilidad. El actuar auténtico del hombre es aquello que se debe de hacer o el cómo se debe de hacer de su propia vocación. Toda acción debe surgir de nuestra vocación. La vocación es un proyecto de nuestro verdadero yo, donde se muestra la autenticidad personal. Afirmar la libertad no significa abandono, facilidad o rechazo del sacrificio, sino más bien significa asumir todas aquellas renuncias que la libertad auténtica lleva consigo hasta llegar al don de la propia vida. Sobre la libertad y el amor, y primero vamos a empezar con la libertad. La libertad es la capacidad que permite elegir tras haber deliberado y que está orientado hacia el bien. 2. Como todo en esta vida tiene límites, y hablando sobre la libertad, somos libres de hacer lo que queramos, y eso está entre comillas, porque si rebasamos esos límites ya no es libertad, sino se convierte en libertinaje. 2. Por otra parte, tenemos que el acto que surge de la libertad es el amor. Sin amor no hay libertad. 2. Entendemos que la libertad tiene un contenido que es fundamental, y es el amor. 2. Amor y libertad son inseparables, por esto entendemos y damos por hecho que a donde va el amor, va la libertad. Por otra parte tenemos otro tema que es la opción. Por otra parte tenemos el tema que es la opción fundamental, que la opción fundamental es la elección que tiene cada hombre en la que decide explícita o implícitamente la dirección de su vida. La opción fundamental es el núcleo más importante que tiene la persona humana.
Cerrando estos dos temas, nos encontramos con un ejemplo que lo voy a tomar con la lectura del Principito. Nos encontramos en la lectura en una parte en la que el Principito decide abandonar a la planta, ya que se da cuenta que no le era como muy buena en su vida, ya que lo manipulaba y lo restringía mucho de sus decisiones, o sea, realmente como que lo mandaba. Entonces aquí nos encontramos con la parte de lo que es la libertad y el amor. El príncipe la decide dejar por su libertad, o sea, por la libertad propia del príncipe, y tanto el amor propio, o sea, como el amor que se tiene él mismo y como el amor que le tiene a la planta. Entonces decide y cae en conclusión que los dos estarían mejor si se separaran. Esta parte solamente es ejemplo de libertad y amor. Nos vamos con lo que es la opción fundamental. La opción fundamental, como ya lo había mencionado, es la decisión en la que decides qué dirección tomas de tu vida. Aquí el príncipe decide alejarse, ya que es lo mejor, y tanto para él y para la planta que decide hacer. Entonces ahí nos encontramos con que su dirección ya la ha